¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Música y los Músicos. Este programa que comenzamos este año en Canal 4, más allá que hace muchos años teníamos un espacio similar en Radio Chasgarí. Así que rescatamos aquello de la música y los músicos. Hoy recibimos a Marcia Müller. Soy la herencia en mis ancestros y de estirpe bien tagüé. Hay un grito aquí en mi pecho, soy mujer de chamamé. Mis primeras melodías fueron ritmo de tu andar y sentirme en tu regazo, acordeón y en Baracá. Si en la panza de mi madre ya vivía tu danzar y entre ríos despertaba en mi encanto ancestral. Acordeonista. Yo le digo Gardel del acordeón porque cada día toca mejor. Toca la guitarra, compone, canta, escribe libros, investigadora, productora, conductora de programas. Una cosa notable, Marcia Müller. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo estás, Gustavo? Un placer inmenso saludarte siempre, siempre. Todos los momentos de encuentro contigo siempre son muy placenteros. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es todo esto y más, ¿no? Todo lo que nombré y más. No sé cómo haces tiempo, cómo te haces tiempo y lugar para todo. Me sorprendo a veces, pero bueno, de a poquito, qué sé yo, ¿viste? Soy bastante inquieta, eso sí lo puedo asegurar. Siempre estoy en movimiento. Eso es bueno, realmente, si no sería imposible. Hay muchas cosas de Marcia Müller que por decir la gente que escucha, aplaude, pero no sabe. Por ejemplo, dicen, creo que nació en Paraná. No es así, ¿no? No, nací en la ciudad de Campana, a orillas del Paraná sí, pero del lado de la provincia de Buenos Aires. Porque bueno, mis papás, primero se fue mi papá y después se fue mi mamá, con esto quiero decir que ellos son entrerrianos, y cuando yo tenía 11 años nos vinimos a la provincia de Entre Ríos, a la ciudad de Paraná, en donde, bueno, provincia que me acunó y por eso ya también un poco me consideran y me considero orgullosamente entrerriana. Sin duda que es así. Ahora, comenzaste siendo una nena. Ya andabas por los escenarios, sin el acordeón, pero andabas por los escenarios. Sí, tenía 9, casi 10. Mirá, este 25 de mayo va a ser 35 años que subí por primera vez al escenario. Con la guitarra, para acompañar a mi papá, le faltaba un guitarrista, o un guitarrero, como decíamos en ese momento. Él tenía ya su conjunto Inspiración y Verá en mi ciudad natal, y bueno, yo andaba charrasqueando con guitarras escondidas y qué sé yo, y ahí conseguimos una guitarra prestada. En una semana mi mamá me tejió un chal, fuimos a comprar una ropa media abultada que haga como de bombacha de paisano, porque mi viejo siempre subió al escenario ataviado de vestimenta paisana. La guitarra que me prestaron, que era una guitarra que tenía mi tío en el ropero, así, de esas guitarras, no sé por qué las ponemos arriba del ropero, ¿no? Para que junten polvo. Qué sé yo. Vos sabés que le faltaba la clavija de la cuarta y en ese momento no se conseguían los repuestos. Así que mi papá le soldó una moneda y esa fue la primera guitarra con la que subí. Después sí, ya me compré alguna guitarra nueva de estudio, qué sé yo. Pero eso siempre lo cuento porque a veces cuando a uno la ven ahora un poco más grande o con otro tipo de instrumento en el escenario, la pibada dice, qué fácil, o que no fue siempre fácil, y estas cosas había que pasarlas para que uno tenga esa experiencia, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Y con el acordeón cómo comenzaste? Y el acordeón
obviamente que el sonido del acordeón siempre estuvo, desde que estuve en la panza de mi mamá, porque mi papá siempre tocó, en mis años de vida, ¿no? Pero tenía por ahí como 16, 17 años y empecé como como que la guitarra no me terminaba de llenar en lo que hacía, entonces imagino yo que era una búsqueda de protagonismo, porque yo tocaba en el conjunto de papá, cantaba, tocaba la guitarra, hacía arreglos, qué sé yo, todas estas cuestiones que uno le va adosando a la vida del guitarrista dentro de un conjunto de chamamé. Y yo quería ser un poco más protagonista, me parece. Entonces, bueno, ahí empecé a agarrar en los ensayos el acordeón de papá. Me costaba muchísimo porque el acordeón de papi es abriendo y cerrando distinto, es diatónico lo que se llama. Yo tocaba abriendo nomás. Hasta que, no sé, San Ahorro llegó a mi vida y pude comprar un acordeón. Y ahí empecé a hacer algunos temas. Y después me incorporé como segundo acordeón al conjunto de papi, ya teniendo 17, casi 18, y por ahí por los 18 o 19 armé mi primer conjunto, grabé un cassette en cinta todavía, con un trío y con un cuarteto, en donde ya estaba Francisco Vallejo, tu gran amigo que lo conocés, el cantorazo de aquí de Paraná. Y bueno, y ahí empezó esta travesía del acordeón. Que vamos a recordarle a la gente que tu padre es Alcide Müller, un gran músico, una historia dentro de nuestra música notable. Pero yo creo que no fue por el acordeón tus ganas de figurar más o menos, sino estabas necesitando otra manera de expresarte, otra forma, otro sonido, algo más completo o distinto, diferente que la guitarra. Seguramente fue así. Seguramente porque con el acordeón llegó la composición y ahí yo me sentí plena. Ahí yo me sentí plena, me faltaba eso. Me faltaba un medio para poder decir como yo quería decir. Quizás cosas que otras personas ya han dicho, pero de la manera que uno puede. Yo siempre digo, la Marcia, como me digo yo a mí misma, la Marcia compone y toca como ella puede. No quiere emular a nadie porque no le da el saco. Tiene que tocar como la Marcia nomás. Pero por suerte puede muy bien. Realmente así, porque cada vez que escuchamos, difundimos, vemos tu último disco, lo reescuchamos, vamos descubriendo cosas, son muy lindas, mucho buen gusto hay ahí, sin ninguna duda. La otra cosa que veo, ya que te mencionaste como compositora, vamos a empezar con la composición, o vamos a seguir con la composición. Vos reflejás un poco, me parece, tu vida o parte de tu vida en tus temas. Sí, totalmente. La composición para mí, primero tengo que partir y decir abiertamente que para mí la música ha sido sanación, por un montón de cosas. He tenido una infancia complicada, difícil,
la vida de todos nosotros siempre es complicada y tiene grandes desafíos para superar. Y ahí estuvo la música. Y la composición fue esa partecita de la música tan vital que a mí me dio la voz para contar o para reflejar muchas cosas que yo viví. Por ahí, la gente que por ahí no conoce mi historia de vida, pero si se sienta, o los que me conocen, sí saben que tengo muchísimas cosas para contar, que a veces cuando hablo parezco una persona con mucha más edad por mis relatos y demás. Pero bueno, eso ha sido un poco la composición, desde ese lado de sanación, que obviamente ha tenido distintas etapas, porque uno compone con los elementos y las herramientas que uno tiene a la mano. Y cuando yo empecé a componer, compuse solamente música, me sentía muy poco preparada para decir con letra, así que lo que hice cuando tenía más o menos 28, 30 años capaz, por ahí, empecé a leer mucho. No solo a leer literatura, me encanta Cortázar, me gusta muchísimo Alfonsina Storni, empecé a leer las letras de las canciones. Buscaba aquellas canciones que me producían algo y leía solo las letras, sin la música. Entonces entendía cómo ese compositor, esa compositora había dicho, y por ahí iba mi búsqueda. Cuando me armé un montón de cosas que me sostuvieron en la decisión de poder escribir, ahí sí fui autora, finalmente. Y hoy en día, bueno, lleva distintas etapas. Hoy en día puedo decir que puedo componer música para un film, para un cortometraje, he hecho música para documentales, he puesto música a letras que me han dado y he hecho letras a músicas que me han propuesto. Es bastante variada la situación. Trato de aprender y de poder adaptarme rápidamente, fácilmente a cada propuesta. Inclusive en algún momento compuse música para teatro sensorial, por ejemplo, que fue una obra que trabajé varios años cuando estuve en Capital Federal viviendo, que era otro tipo de música y otra apuesta y otra necesidad. Así que me voy adaptando, me voy ayornando. Obviamente, como siempre digo, mi corazoncito late el ritmo de chamamé. Heroína correntina, pura cepa guaraní, aunque callen tus palabras, por ti habla tu raíz. Saladas te vio nacer y en el retoño de tu vida el mal te encontró, y aunque herida, bien montada en tu valentía. Y hoy te encuentro arrugadita por los soles de la vida, con tu alma bien erguida y un zapucay de voz. Me dedicas tu mirada y un chamamé de emoción. Y te Isidora Portillo, hoy mi voz es para vos. Aparte del chamamé, el tanguito montilero, has hecho una investigación sobre el tanguito montilero que es fantástica. No sé cuántos años te llevó, un montón, pero es algo fantástico lo que hiciste. Y la gente, salvo en algunos lugares, no conoce el tanguito montielero, no sabe bien qué es el tanguito montielero. Así que qué necesaria esa obra. ¿Cómo se te ocurrió? Empezó por rebeldía. Porque una vez
como tantas de las tardes que voy a la casa de mi papá, nos sentamos en su patio con un mate de por medio, trajo su acordeón verdulera, y se puso a tocar unas músicas que tocaba la abuela Elena. Eso tocaba la nona, dijo papá. Y yo dije, ¿qué es eso? Pero pará, vos no tocaste, nunca te escuché tocar eso, hace muchísimos años atrás, ¿no? Después de eso, obviamente que me regaló una verdulera y empecé a aprender esos tanguitos montieleros, tanguitos lisos, rastro de leña o todos los nombres que nuestro pueblo le ha dado a esta música, ¿no? A este pedazo de identidad cultural de la provincia de Entre Ríos. Y en todo mi fervor, alguien muy famoso, que no voy a decir el nombre, ¿no? Pero me dijo, no, eso es un invento, es un chamamé mal tocado. Y me hirvió la sangre. Y dije, no puede ser. No puede ser porque esta es la heredad más directa que yo tenía en mis manos de mi abuela. De mi nona, que no la conocí porque ella falleció antes que yo naciera. Así que tomé la responsabilidad y empecé a investigar por mi familia, por mi nona, por mi papá. Y después me di cuenta que era la música que había amenizado y que había acompañado a tantas familias en tantos lugares de la provincia de Entre Ríos, que me empezó a sorprender. Y dije, no puedo sola con todo esto. Me fui a investigar etnomusicología a Buenos Aires, y más o menos estuve unos años allá, no terminé todavía la carrera. Tuve algunos elementos como para organizar y más que nada saber cómo respetar esa información. Ahora, es interesante que le digas, que le cuentes a la gente, al televidente, ¿cuántos años atrás llegaste descubriendo y hurgando tanguitos montieleros? No es algo que nació ayer. No, encontré por relato de familiares a Pastora Villaverde, que es una mujer, hija de Justo José de Urquiza, nacida en María Grande II, que nació en 1889, y ella tocaba tanguitos montieleros. No sé, porque ya falleció, quién se los enseñó a ella, si hay una generación anterior que tocó, porque alguien se lo enseñó a ella, pero en esa situación estamos en condiciones de decir que por lo menos en 1880, el tanguito montielero, o como se haya llamado en ese momento, se tocaba en por lo menos esa parte de la región de la provincia de Entre Ríos. Extraordinario. Aparte, descubriste varios tanguitos montieleros que son, no solamente eran inéditos, no sabés quiénes son los autores. Bueno, esa es la gran memoria de mi papá, que él dice que con los años va perdiendo la memoria, pero siempre cuento la anécdota que un día se levantó, yo había llegado a su casa, estaba charlando con mamá y se levantó de dormir su siesta, su tradicional siesta, y fue corriendo a su galpón donde tienen los acordeones guardados y pará, no me hables, Yo dije, ¿qué pasa? Se sentó y empezó a tocar una melodía y dice, me acordé porque estaba soñando que la nona Elena tocaba este tanguito que se lo había enseñado fulano de tal. Esa es la memoria, ¿no? La memoria que supuestamente no sirve. Bueno, gracias a él y gracias a muchas otras personas. Un tío abuelo, Alberto Cian, tío de mi mamá, que también tocaba acordeón y tocaba tanguitos montieleros, en la zona de General Paz. Después, bueno, las voces que se empezaron a sumar a esta iniciativa de querer juntar la información. Pues yo digo, sí, no sé si ya me creo con el gafete de investigadora, ¿viste? Simplemente digo, bueno, soy la que organiza esta información, la que trata de oír a la gente y a la que la gente busca, porque inclusive ahora, después de haber cerrado este libro o este primer libro, porque ya veo que se vienen otras cosas más, la gente me busca y me cuenta anecdotarios, o mi abuela tocaba tal cosa, o mi tío tocaba tal cosa, o tal persona escuchó y bailó esta música. Entonces, bueno, es un poco de no acabar,
esto no se cierra nunca, gracias a Dios, como las ciencias sociales que somos, no se cierra nunca. Sin embargo, bueno, había que darle un pequeño cierre para volcar la información a un libro, porque, bueno, como bien decís, hace más de 10 años que voy con esto, un poco más quizás, por ahí. Pero aparte de todo esto que estás diciendo, la vinculación con muchos músicos, las grabaciones, estás conduciendo un programa de radio que muy interesante, aparte de escucharlo, porque está sobre mujeres que tantas veces han sido dejadas de lado. Días pasados charlábamos con el amigo Arturo Luna y decíamos cómo las mujeres fueron dejadas de lado en el chamamé, en la historia del chamamé, cuando cantaban, actuaban, etcétera, etcétera, pero no figuraban en los discos, no se sabía quién era, no hay fotos. Y vos estás haciendo un programa difundiendo eso, otra cosa que te obliga a investigar. Y justamente, primero decirte que todavía estamos a tiempo de poder reivindicar a quizás muchos nombres, no todas quizás, pero muchos nombres de mujeres que estuvieron presentes en la historia de nuestra cultura, que están en la memoria viva todavía de nuestra gente. Eso siempre lo digo y ahí sí, ¿ves? Nace mi corazoncito de investigadora. Hablemos con nuestros mayores, escuchémoslo porque tenemos la memoria viva todavía de nuestros mayores. Y bueno, y este programa me pareció una genialidad de mi amigo Pedro Topo Zubieta, de la Fundación Memoria del Chamamé, con quien estamos organizando y haciendo este programa que se llama Pequeñas Historias de Grandes Mujeres, que va los sábados a las 12 y a las 21 horas por la radio de la Fundación Memoria del Chamamé, que está online, y también los domingos a las 15 por LT14, la Radio Nacional General Urquiza de aquí de Paraná. Y me pareció muy interesante poder unir justamente el tema de la investigación, el tema de la reivindicación de la mujer en la música, pero también pensar en las personas, ¿no? Porque si yo reivindico a una mujer, reivindico a todas las personas que estuvieron en torno a esa mujer, que en muchos casos son hombres que las acompañaban y que han hecho otro trayecto más de su vida. Así que bueno, me pareció una genialidad. Son cosas que se van adosando al camino que uno va armando, ¿no? Un camino infinito que será hasta el último día. Marcia, hay muchos temas que vos has compuesto que a mí me gusta, pero hay uno particularmente que lo he escuchado no sé cuántas veces y lo hemos difundido no sé cuántas veces en el programa de Radio Chajarí que conduzco. ¿Lo has llorado? Me lleva allá lejos y hace tiempo. Porque en realidad vos estás hablando de tu patio en ese tema. Pero es un patio que todos de alguna manera tuvimos cuando éramos gurises, ¿no? Esos patios sin muros, esos patios que unían las casas, esos patios que nos permitían estar en todas las casas como si fueran nuestras y no lo eran, pero eran otros tiempos. ¿Cómo nace ese tema? Contar a la gente y recordámelo a mí. ¿Cómo nació ese tema? Porque esa es una parte importante de tu vida niña, ¿no? Sí,
Bueno, mira, hoy hablábamos de cómo nacía la composición, ¿no? Ese tema nació porque justamente la Fundación Memoria del Chamamé siempre organiza todos los años un concurso para llamarnos a componer. Más allá del premio y de la competencia, la cuestión es producir, hacer cosas nuevas. Y en ese año era el destierro. Y si yo pensaba en el destierro, pensaba en mi campana natal. Y si pensaba en mi campana natal, mi lugar feliz fue mi patio, donde tenía mi mundo. Imagino yo que es ese espacio donde todavía no nos carga la conciencia de adultos, en donde todavía la vida cotidiana del adulto o del ser mayor o del hacerse cargo de un montón de cosas de la vida de uno no están todavía presentes. Uno simplemente tiene que vivir, respirar y ser feliz en ese momento. Y me puse a pensar mucho. Te preguntaba si lo lloraste porque yo lo tuve que llorar un montón para poder cantarlo a ese tema. Me di cuenta que en ese patio se albergaban un montón de sentimientos, de sueños. El otro día me estaba acordando, había un árbol que había plantado mi abuela Elena, justamente, porque esa era su casa, en donde, bueno, en la época de cosecha de limón, yo era la que subía y sacaba los cajones llenitos de limones y iba a vender a la verdulería de la esquina. Y me hacía mi platita para comprarme mis útiles para la escuela. Así yo colaboraba en la familia, ¿no? Y me acordé que colgándome y poniendo sogas y qué sé yo soñaba con trabajar en un circo, con ser acróbata, malabarista. Ese era mi sueño. Mirá lo que me vine a acordar en el patio del ayer. Y creo que, bueno, que por ahí cocinamos todas esas cosas que después, a lo largo de los años, quizás las cumplimos puntualmente como las soñamos, a otras las cumplimos de otra medida, porque yo finalmente fui artista y estoy con un público y hago acrobacias con mi acordeón y la voz. Pero creo que es eso, es acordarse de ese espacio y de ese momento en donde la felicidad plena hacía que soñáramos y voláramos sin ningún tipo de atadura. Fantástico, eso, fantástico. Marcia, te agradezco mucho tu tiempo, tu referencia. Me alegra mucho verte, aunque sea a través de los medios. Ojalá nos veamos pronto. Un abrazo grande para vos, para toda tu gente. Y que nos encontremos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Y espero prontito ir por allá, por aquellos pagos, para llevar la música. Un abrazo a todos. Ojalá que así sea. Un abrazo grande, Marcia. Gracias. Enredada entre las ramas de aquel árbol que sembrara mi abuela en esa casa, era inmenso el universo de mis sueños que nacieron en el patio del ayer. Y una vez me fui y en cada paso se fundió mi corazón en el recuerdo de tus calles y un adiós que perpetuó no ser jamás parte de vos. Cuando volví, ya mi mirada no encontraba aquel jazmín. Vos fuiste nido que
desconozco tus colores y tu aroma. Ya las flores no son aquellas que un día perfumaron a mi infancia en el jugar. Y una vez me fui y en cada paso se fundió mi corazón en el recuerdo de tus calles y un adiós que perpetuó no ser jamás parte de vos. Cuando volví, ya mi mirada no encontraba aquel jazmín. Vos fuiste herido que por años me acunó. Son otras voces que escucho en tu interior. En tu interior.